La foto cayó de mis manos cuando la vi por primera vez en 40 años. No porque hubiera olvidado lo que había capturado aquella tarde de agosto en San Giovanni Rotondo, sino porque lo que aparecía en el papel fotográfico, revelado con mis propias manos en un cuarto oscuro de Fort Bragg en 1944, era exactamente lo que el Padre Pío me había dicho que yo vería, con una diferencia de 16 centímetros y una fecha que él pronunció 3 días antes de que yo apretara el obturador. 40 años cargué con eso, 40 años sin hablar. Hoy lo cuento todo. Mi nombre es James Robert Callahan. Fui fotógrafo de combate del Ejército de los Estados Unidos. Unidad de Documentación K-201, destacado en Italia del Sur entre junio de 1944 y marzo de 1945. Realicé más de 2.300 fotografías en 9 meses de campaña. Documenté aldeas destruidas, hospitales de campo, prisioneros, trincheras. Tenía 23 años y una cámara Graflex Speed Graphic de 4 por 5 pulgadas que pesaba casi 3 kilos con el flash. No era creyente, nunca lo había sido. Mi padre era ingeniero de ferrocarriles en Ohio y mi madre cosía uniformes en una fábrica. En nuestra casa no había rosarios ni estampas de santos. Pero hay 3 cosas que no puedo explicar con ningún manual de fotografía ni con ningún informe del ejército. La primera, la fotografía que tomé aquella tarde muestra algo que ninguna lente puede capturar. Y yo lo sé porque fui yo quien cargó el chasis con la película Virgen. La segunda, el Padre Pío me entregó algo sellado aquella misma tarde y me dijo que no lo abriera hasta que una persona específica, con un nombre específico, me lo pidiera. Tardé 37 años en escuchar ese nombre. Y la tercera, la noche antes de entrar por primera vez al convento de Santa María delle Grazie, sobre San Giovanni Rotondo, soñé con una voz que me dijo en inglés, no en italiano, las palabras exactas que ese fraile me diría en la mañana siguiente, antes de que yo abriera la boca. 40 años callé, 3 veces intenté hablar, las 3 veces cerré la boca. Esto es lo que pasó. Llegué a la provincia de Foggia en julio de 1944. La campaña italiana llevaba casi un año arrastrándose hacia el norte, y el sur del país era ya zona liberada, pero no zona tranquila. Los alemanes habían minado las carreteras, los puentes estaban destruidos, y los civiles vivían en un estado entre el alivio y el hambre que era difícil de fotografiar sin sentir que les estabas robando algo. Mi misión oficial era documentar las condiciones de los hospitales de campaña en la región de Apulia para los archivos del cuerpo médico del ejército. Eso significaba viajar de aldea en aldea con un jeep, un intérprete que se llamaba Domenico, y pesaba quizás 54 kilos empapado, y una caja de madera con 12 chasis cargados de película Kodak 3X, que en aquella época era la película de combate estándar. Cada chasis llevaba 2 exposiciones, 24 tomas por caja, nada de desperdiciar. Domenico me habló del Padre Pío por primera vez en la carretera entre Manfredonia y San Giovanni Rotondo, el 4 de agosto de 1944. Llevábamos 2 horas de camino por una pista de tierra que el jeep negociaba con dificultad, y él empezó a contarme, casi sin que yo preguntara, que en ese pueblo en la ladera del Gargano había un fraile con las manos vendadas que la gente de toda la región venía a ver desde hacía 25 años. Le pregunté qué tenía en las manos. Me dijo, heridas, como las de Cristo en la cruz, que sangraban. Le dije que eso era superstición. Me dijo que él tampoco lo creía hasta que su madre lo llevó al convento cuando tenía 14 años, y el fraile le dijo, en la confesión, el nombre de su hermano muerto, un nombre que ella nunca había pronunciado en voz alta delante de nadie en San Giovanni Rotondo. Seguí conduciendo, pero escuché. Llegamos al pueblo a las 4 de la tarde. 147 casas de piedra caliza blanca, apiladas en una ladera que miraba al Adriático. Un convento franciscano en la parte alta, con una iglesia pequeña y un patio interior de 15 metros cuadrados donde los peregrinos esperaban sentados en el suelo. Conté 32 personas en ese patio cuando entramos. Algunos habían venido caminando más de 20 kilómetros.
Yo había venido a fotografiar el dispensario médico que los frailes habían habilitado para atender heridos civiles, nada más. Pero Domenico ya le había dicho a un fraile joven que yo era fotógrafo del ejército americano, y antes de que pudiera objetar, ese fraile fue a buscar al Padre Pío. Lo vi salir por una puerta lateral del patio. Tenía 57 años. Era bajo, quizás 1,65 m. Llevaba el hábito marrón capuchino y unos guantes de lana cortados en las puntas de los dedos para cubrir las vendas de las manos. Caminaba despacio, con un apoyo ligero en el marco de la puerta, como si los pies le dolieran. Tenía una barba oscura, más oscura de lo que esperaba para su edad, y unos ojos que no miraban hacia un punto fijo, sino que parecían estar mirando algo que estaba detrás de ti. Domenico me dijo en voz baja: «Padre Pío». El fraile se detuvo a unos 4 metros de mí y me miró. Y antes de que yo dijera una sola palabra, antes de que Domenico abriera la boca para presentarme, el Padre Pío dijo en italiano, con una voz que no era fuerte pero que cortaba el aire del patio con una precisión extraña: «James, has venido desde muy lejos, pero no por las fotos». Domenico se quedó inmóvil. Nadie sabía mi nombre. Habíamos llegado sin previo aviso. El fraile joven solo había dicho que un fotógrafo americano quería ver el dispensario. Me quedé con la Graflex colgada del hombro y las manos frías, aunque hacía 32 grados en ese patio. Eso fue lo primero, y había algo más que no encajaba, algo que guardé en la parte trasera de la cabeza durante 40 años, antes de entender qué era. El Padre Pío había dicho mi nombre en inglés, con una pronunciación perfecta, en un hombre que, según todos los frailes del convento, nunca había estudiado inglés ni salido de Italia en su vida. Eso fue el cuarto loop, el que tardé más en cerrar. En los días siguientes, al 4 de agosto, visité el dispensario 3 veces. Era una sala de 12 metros cuadrados con 3 camillas de madera, un armario de medicamentos que los frailes habían ido acumulando con donaciones, y una ventana que daba al norte. Los frailes atendían a civiles con heridas de metralla, desnutrición, y 2 casos de tifus que habían conseguido controlar con sulfamidas donadas por el ejército americano. Fotografié todo: las camillas, el armario con los frascos numerados, los vendajes colgados a secar en la ventana. Pero cada vez que entraba al convento, el Padre Pío aparecía, no de forma aparatosa, simplemente estaba allí, en el patio, en el pasillo que daba a la sacristía, una vez sentado en un banco del jardín exterior con un breviario abierto sobre las rodillas. Y cada vez me miraba de la misma forma, no con curiosidad, no con la mirada del que estudia a un extranjero, sino con algo que no tenía nombre en ningún idioma que yo conociera. El 7 de agosto, 4 días después de mi llegada, me pidió que me sentara frente a él en el jardín. Domenico lo tradujo. El Padre Pío dijo que sabía que yo tenía la cámara por razones que iban más allá del ejército, que había algo que yo quería documentar pero que no me había atrevido a formular ni en mi propia cabeza. Era verdad. Llevaba 4 días pensando en fotografiar las manos vendadas. No se lo había dicho a nadie. Me quitó el guante de la mano derecha con mucho cuidado, despacio, doblando cada dedo de tela hacia atrás antes de tirar de él. Luego retiró la venda exterior, una gasa de 4 centímetros de ancho, dada 6 vueltas. Después la venda interior, más fina. La llaga estaba en el centro de la palma, perfectamente circular, un diámetro de exactamente 2 centímetros y 4 milímetros, según medí días después con el calibre que llevaba en la caja de herramientas del Jeep para calibrar el cuerpo de la Graflex. El borde de la herida era limpio, como cortado con un instrumento, sin el tejido irregular de cicatriz que cualquier herida de esa edad tendría. Llevaba 26 años abierta, 26 años sin cerrar, sin infectarse, sin el proceso de granulación que cualquier manual de medicina de campo describe como inevitable en heridas crónicas expuestas. Olía a flores. Eso no lo esperaba. Un olor dulce, difícil de ubicar, entre rosas y algo más limpio, casi como resina. En un patio a 32 grados de agosto, con una herida abierta de 2,5 centímetros. Domenico no dijo nada. Bajó la vista. Levanté la Graflex.
Apreté el obturador. Un flash de magnesio. Una exposición de 1/4 de segundo a F16. El Padre Pío no parpadeó. Cuando revelé esa placa 48 horas después en el cuarto oscuro improvisado que tenía en la trasera de un camión del ejército en Manfredonia, el negativo mostró algo que no podía estar ahí. En el centro de la mano, exactamente donde debería verse la herida circular, había una zona de sobreexposición perfectamente delimitada, un óvalo de luz que medía en el negativo 2 centímetros y 7 milímetros. Yo había usado luz de flash directo, uniforme, a 90 centímetros de distancia. No había fuente de luz adicional en ese patio. No había reflejo posible en esa dirección. La herida brillaba en el negativo, como si tuviera su propia fuente de luz interna. Comprobé el chasis. Lo revisé 2 veces. Cargué otro chasis con película nueva de la misma caja y tomé 3 fotos de la pared blanca del camión a la misma distancia y con el mismo ajuste. F16, 1/4 de segundo, flash de magnesio. Ninguna sobreexposición, ningún óvalo. Solo una pared gris uniforme. Guardé el negativo original en un sobre de papel negro dentro de mi caja de chasis, debajo de las placas sin usar. No lo mencioné en ningún informe. Eso era el Open Loop 1. La respuesta tardó décadas en llegar. Pero la pregunta que me hice esa noche, solo en la trasera de ese camión, era más simple. ¿Cómo registra una cámara lo que el ojo no ve? Si lo que acabas de escuchar te ha movido por dentro, quiero darte algo antes de seguir. Preparé una novena al Padre Pío, completamente gratis, para que tú también puedas acercarle lo que llevas en el corazón estos días. La tienes en la descripción, el primer enlace, justo debajo de este video. Descárgala y rézala estos 9 días. Pero antes de contarte qué pasó cuando volví al convento al día siguiente, tengo que explicarte lo que el Padre Pío hizo justo antes de que yo guardara esa placa. La mañana del 9 de agosto fui al convento antes de que abrieran las puertas al público. Eran las 6:40. El sol acababa de superar la cresta del Gargano y la piedra caliza del patio empezaba a calentarse. El Padre Pío estaba celebrando misa en la iglesia pequeña. Era una misa lenta, muy diferente a las misas de 20 minutos que yo había visto en las capillas militares. Los frailes que concelebraban con él me dijeron después, por medio de Doménico, que cada misa del Padre Pío duraba entre 2 horas y 2 horas y 40 minutos. Aquella mañana duró exactamente 2 horas y 12 minutos, según mi reloj Elgin de trinchera. Lo observé desde la última fila. Llevaba la Graflex cargada, pero no saqué ni una foto. Al terminar, cuando los últimos fieles salían de la iglesia, el Padre Pío se acercó directamente a mí, sin buscar a Doménico para traducir. Me puso algo en la mano. Era un papel doblado en 4, sellado con cera de vela. Un trozo de papel de carta común, beige, del tipo que se usaba en los conventos de toda Italia en esa época. El sello era redondo, sin signo ni inicial. Solo una gota de cera marrón, que había quedado perfectamente plana. Me dijo algo en italiano, molto lento, muy despacio, como si quisiera asegurarse de que yo entendería, aunque no dominara el idioma. Domenico, que estaba 2 pasos detrás de mí, tradujo en voz baja, guárdalo. No lo abras hasta que una mujer con el nombre de tu madre te lo pida. Cuando eso pase, ya sabrás cuándo es el momento. Mi madre se llamaba Margaret. No se lo había dicho a Doménico, no se lo había dicho a nadie en el convento. En mis documentos militares figuraba mi nombre, rango y número de serie. El nombre de mi madre no aparecía en ningún papel que yo llevara encima. Guardé el sobre en el bolsillo interior de la chaqueta, junto al negativo. Aquí está el cuarto Open Loop que planto. ¿Cómo sabía el Padre Pío el nombre de la madre de un soldado americano al que acababa de conocer? La respuesta llegó, pero no de donde yo esperaba. Primero tenía que entender quién era realmente ese hombre. Volví a mi unidad el 11 de agosto de 1944. Tenía el negativo, tenía el sobre sellado y tenía una pregunta que durante los meses siguientes traté de responder de la única forma en que sé hacerlo, con datos.
Escribí a un capellán militar de mi división, el padre Thomas O'Brien, un jesuita de Chicago que hablaba italiano y que había pasado por la región de Foggia antes que yo. Le pregunté, sin decirle lo que había visto, qué sabía del fraile de San Giovanni Rotondo. Su respuesta llegó 22 días después, el 2 de septiembre, 3 páginas escritas a mano en papel de campo. Lo que me contó el padre O'Brien fue esto. El 20 de septiembre de 1918, exactamente 26 años antes de mi visita, el fraile Francesco Forgione, que desde hacía 8 años era conocido como Fray Pío de Pietrelcina, estaba arrodillado en el coro de la iglesia de Santa María delle Grazie cuando perdió el conocimiento. Cuando los otros frailes llegaron, lo encontraron en el suelo, con las manos, los pies y el costado sangrando. Las heridas eran simétricas, perfectamente simétricas. Las de ambas manos en el mismo punto de la palma, las de ambos pies en el empeine, la del costado derecho. El médico del convento, el doctor Luigi Romanelli, fue el primero en examinarlas clínicamente. Esto fue en 1918 y de nuevo en 1919. Una segunda visita de 3 días durante la cual Romanelli midió las heridas, tomó notas y presentó un informe al Vaticano. Su conclusión escrita, que el padre O'Brien había leído en una copia del archivo diocesano, decía textualmente según la traducción: las heridas son profundas, con tejido en la base que no muestra signos de necrosis ni de inflamación séptica. La herida palmar derecha mide aproximadamente 2 centímetros en su dimensión mayor. No encuentro explicación médica para la ausencia de proceso infeccioso en heridas de esta antigüedad y esta exposición. 2 centímetros, mis 2 centímetros y 4 milímetros. 3 años después, en 1922, un segundo médico enviado por el Vaticano, el doctor Giorgio Festa, realizó una inspección independiente. Su informe, según el padre O'Brien, confirmó las mediciones de Romanelli con una diferencia de menos de 2 milímetros. Festa añadió un detalle que Romanelli no había consignado: el olor. Un perfume de flores que no puede ser atribuido a ningún ungüento ni tratamiento aplicado sobre las heridas. 3 médicos en 26 años. 0 infección. 0 cierre de la herida. 0 explicación. Y ahora yo tenía un negativo con un óvalo de luz que no debería existir. Metí todo en la caja de chasis y seguí haciendo mi trabajo. Pero la anomalía había crecido. En 1918, los médicos midieron 2 centímetros. En 1944, yo medí 2 centímetros y 4 milímetros. En 26 años, la herida no había cicatrizado ni 1 milímetro, pero tampoco había crecido más de 4 milímetros. Eso tampoco tenía explicación. Las heridas crónicas que no cierran, cualquier enfermero de campo te lo puede decir, tienden a crecer. El tejido se deteriora, los bordes se deshacen. Esta hacía exactamente lo contrario. Permanecía estable como una medida de laboratorio. Eso fue el problema nuevo que salió de intentar resolver el primero, y era peor. Almeida era portugués de nacimiento, católico practicante, y me había oído mencionar a Domenico la visita al convento. Me escribió 4 páginas sobre lo que él mismo había presenciado 6 semanas antes de mi llegada. El 20 de julio de 1944, la 456ª Escuadra de Bombardeo, base aérea de Spinazzola, recibió órdenes de bombardear un depósito de municiones alemán situado en las afueras de San Giovanni Rotondo. El objetivo estaba a 3,5 kilómetros del convento. Los bombarderos B-24 Liberator despegaron a las 10:40 de la mañana, según los informes que Almeida había conseguido leer porque trabajaba en el puesto de comunicaciones. La formación se acercó al objetivo desde el norte a una altitud de 4,200 metros. Cuando el bombardero líder abrió las compuertas para soltar la primera carga, el piloto notificó por radio algo inesperado: una figura frente a la formación, a la misma altitud, con los brazos extendidos. Una figura con hábito marrón.
4 tripulantes de 2 bombarderos diferentes lo reportaron de forma independiente. Las bombas no se soltaron. El mecanismo del panel de bombas no respondió en ninguno de los 4 aviones de la primera ola. Los ingenieros de Spinazzola inspeccionaron los paneles de los 4 aparatos cuando aterrizaron. Funcionaban perfectamente. La misión fue abortada. El depósito de municiones no fue bombardeado ese día, ni ningún otro, porque 4 días después los alemanes lo evacuaron voluntariamente durante una retirada. Almeida me decía en su carta que los 4 pilotos habían dado descripciones casi idénticas de la figura, altura estimada de 1,65 m, hábito marrón, barba oscura. Guardé esa carta con el negativo y con el sobre sellado, y ahora el problema ya no era médico. Era una figura en el cielo a 4.200 metros de altitud que paraba el mecanismo de 4 bombarderos B-24 de forma simultánea. Intenté encontrar una explicación. Pensé en alucinación colectiva, en el fenómeno de los ángeles de Mons que se había discutido desde la Primera Guerra Mundial, pero los ángeles de Mons eran un rumor, una leyenda de trinchera. Esto tenía números, 4 aviones, 4 informes independientes, una altitud específica, un mecanismo de bombas que no respondió y luego funcionó perfectamente. No había categoría técnica para esto, y todavía tenía el sobre en el bolsillo. La mañana del 14 de octubre de 1944, 3 semanas después de recibir la carta de Almeida, mi jeep pisó una mina antitanque en la carretera provincial entre Foggia y Lucera. Domenico conducía. Yo iba en el asiento del copiloto con la caja de chasis en el regazo. La mina era una Tellermine 35 alemana, carga de 5 kilos de TNT comprimido, diseñada para pesos de 120 kilos o más. El jeep pesaba con la carga completa unos 1.140 kilos. Activación garantizada. Desperté en el hospital de campaña del 45º Hospital de Evacuación en Foggia, 4 horas después de la explosión, según la hora que me dijeron. Tenía una fractura de clavícula derecha, 2 costillas fisuradas, una laceración de 12 centímetros en el muslo izquierdo y una pérdida de audición temporal en el oído derecho. Domenico tenía el brazo izquierdo roto y una conmoción leve. El enfermero que me cosió la laceración del muslo, un cabo de Missouri llamado Hicks, me dijo que el cráter que había dejado la mina medía 1,80 m de diámetro y 30 centímetros de profundidad. Para un jeep de trinchera a esa distancia, los dos deberíamos haber tenido daños mucho peores. Tardé 17 días en el hospital. Tuve tiempo de pensar. La caja de chasis había sobrevivido intacta, el negativo estaba bien, el sobresellado tenía una esquina chamuscada, pero el sello de cera seguía entero. Un médico italiano civil que visitaba el hospital para una consulta de colaboración, el doctor Enrico Barletta de Foggia, me preguntó por el sobre cuando me vio guardarlo en la mesilla de noche. Le dije que era una carta de familia. Me miró de una forma que no encajaba con eso y no dijo nada. 2 días antes de que me dieran de alta, Barletta volvió y se sentó en la silla junto a mi cama. Me preguntó directamente si el sobre era del Padre Pío. Le pregunté cómo lo sabía. Me dijo que él mismo había recibido uno, en 1938, 6 años antes, que lo había abierto cuando una persona que el Padre Pío había nombrado se lo pidió, y que lo que encontró dentro coincidía con algo que había pasado en una fecha que el Padre Pío había escrito 6 años antes. No me dijo qué encontró, solo me dijo, guárdalo bien. Aquí está lo que no encajaba y que tardé en ver. El Padre Pío daba instrucciones de apertura que dependían de personas, no de fechas. Una mujer con el nombre de tu madre, no ábreme el 1 de enero. Una persona específica que aparecería, como si supiera que el mundo haría girar las cosas de determinada forma, y colocaría a esa persona frente a mí en el momento exacto. Eso me cerraba el cuarto loop solo a medias. La explicación completa exigía entender quién era realmente el Padre Pío, más allá de las heridas y del sobre. Y eso lo aprendí de forma inesperada, a través de alguien que lo conocía desde hacía décadas.
Si descargaste esa novena que te mencioné antes, ya sabes de lo que hablo cuando digo que hay momentos en que la oración parece tener su propio peso. Si todavía no lo has hecho, sigue ahí, el primer enlace en la descripción, debajo del vídeo. Rézala por quien más lo necesite en este momento, y si estas historias significan algo para ti, este es el lugar donde las sigo reuniendo. Pero lo que aprendí sobre el Padre Pío en las semanas siguientes cambió incluso la forma en que yo entendía lo que había vivido. El Padre Bonaventura de San Marco in Lamis era el guardián del convento de Santa María delle Grazie. Lo había sido desde 1936. Llevaba 8 años conviviendo a diario con el Padre Pío cuando yo llegué en agosto de 1944. Lo contacté por carta desde el hospital, a través del capellán O'Brien. Le pedí que me contara, con tanta precisión como pudiera, lo que había observado. Su respuesta llegó el 5 de noviembre, mientras yo terminaba la recuperación. Padre Bonaventura escribió 42 páginas a mano. Me quedaré con 3 partes de esas páginas, porque son las que cambiaron lo que yo había visto de categoría. La primera, la confesión. El Padre Pío pasaba entre 4 y 6 horas diarias en el confesionario. En promedio, según los registros del convento, atendía entre 18 y 25 personas diarias en confesión, pero lo que hacía en el confesionario no seguía el patrón estándar. Según Padre Bonaventura, era frecuente que el Padre Pío nombrara los pecados del penitente antes de que éste los dijera. A veces enviaba a la gente de regreso antes de que abrieran la boca, porque no estaban preparados para confesarse de verdad, y les decía el día exacto en que debían volver. Padre Bonaventura consignó un caso con nombre y fecha. El 17 de abril de 1941, un comerciante de Cerignola llamado Salvatore Greco entró al confesionario y el Padre Pío le dijo antes de que hablara: «El dinero del 4 de marzo no era tuyo. Sabes de quién es. Devuélvelo antes del primer sábado del mes que viene y vuelve entonces». Greco confirmó el hecho a Padre Bonaventura por escrito. El 4 de marzo había retenido un pago, que correspondía a un socio. El dinero fue devuelto el 23 de abril. Nombre. Fecha. Hecho específico. La segunda parte de las páginas de Padre Bonaventura era sobre la bilocación. Hay muchos casos documentados de testimonios sobre el Padre Pío apareciendo en lugares donde no estaba físicamente. Pero el que me detuvo fue diferente porque tenía 2 testigos independientes, con descripciones medibles. En octubre de 1942, una enfermera del Hospital Civil de Pescara, 78 kilómetros al norte de San Giovanni Rotondo, reportó que un fraile con hábito marrón entró en la sala de urgencias a las 3 de la mañana y se quedó durante 40 minutos junto a la cama de un hombre que agonizaba. El hombre murió a las 3:40. Cuando la enfermera fue a buscar al fraile para avisarle, no estaba. El registro del hospital de esa noche mostraba que ningún fraile había firmado la entrada. Padre Bonaventura consultó el registro del convento para esa misma noche. El Padre Pío había celebrado maitines a las medianoche y no había salido hasta la misa de las 6. 78 kilómetros. La tercera parte de las páginas fue la que más me tardó en procesar. Padre Bonaventura describía cómo el Padre Pío hablaba de las personas que venían a verle como si las conociera de antemano, días antes de que llegaran, a veces semanas. Padre Bonaventura escribió: el 19 de julio de 1944, 4 días antes de que llegara el soldado americano con la cámara, el Padre Pío dijo en la mesa del desayuno, delante de 3 frailes: «Viene uno de Ohio. Lo ha enviado una razón que no sabe que tiene todavía. Tiene algo de su madre aunque no lo sabe. Guárdenle 1 hora el día 7». 4 días antes, con el estado de origen correcto, con la mención a la madre, y con 1 hora reservada el día 7 de mi visita, que fue exactamente el día en que el Padre Pío se acercó a mí en el jardín, retiró el guante y me dejó fotografiar la llaga. Ahora tenía el negativo con el óvalo de luz.
Tenía la carta de Almeida con los 4 bombarderos. Tenía 42 páginas de Padre Bonaventura y tenía el sobre sellado con el sello de cera sin romper. Lo que no tenía era a nadie llamada Margaret que me pidiera abrirlo. Esperé. 22 años en el ejército. Me retiré en 1968, el año en que murió el Padre Pío, el 23 de septiembre, con 81 años. Lo leí en el periódico de Cincinnati donde vivía con mi segunda esposa. Una columna de 5 párrafos en la página 12 internacional. Fallece en Italia fraile conocido por fenómenos religiosos. 5 párrafos. Para un hombre cuya herida llevaba 50 años exactos abierta y que murió con la piel de las manos lisa, sin marca, según los testigos que estuvieron en el momento de su muerte. Las llagas desaparecieron en las horas posteriores a su fallecimiento. 50 años de herida abierta y al morir la piel quedó intacta. Guardé el periódico con el negativo y con el sobre. Seguí esperando. La segunda parte de esta historia empieza en 1981, 37 años después de la tarde del 7 de agosto en San Giovanni Rotondo. Tenía 60 años. Trabajaba como consultor de archivo fotográfico para una universidad pequeña de Ohio, catalogando material gráfico de la Segunda Guerra Mundial que habían recibido en donación. La mayor parte era material burocrático, retratos de oficiales, ceremonias de condecoraciones, mapas fotografiados para los archivos. Un martes de marzo, la responsable del archivo me presentó a una investigadora de historia que había venido a revisar una donación específica de material fotográfico italiano. Se llamaba Margaret Kessler, 54 años, pelo gris, un cuaderno de notas con el índice marcado en colores. Se llamaba Margaret. Me quedé inmóvil durante 3 segundos completos. Luego le pregunté, sin entender todavía por qué lo preguntaba, si le interesaba el material fotográfico del sur de Italia del 44. Me dijo que sí, que estaba investigando precisamente la documentación visual del ejército americano en Apulia. Le pregunté si conocía a San Giovanni Rotondo. Me dijo que llevaba 3 años intentando localizar al fotógrafo que había tomado una fotografía de las manos del Padre Pío en agosto de 1944, que había aparecido en los archivos del Cuerpo Médico del Ejército, pero sin identificación del autor. El mundo se hizo pequeño en ese momento, pequeño y muy exacto. 3 días. Tardé 3 días en procesar lo que significaba, que ella me estaba pidiendo, sin saberlo, lo que el Padre Pío había descrito en 1944. Una mujer con el nombre de tu madre que te pedirá algo relacionado con la fotografía. Le dije que tenía algo que mostrarle, pero que necesitaba un día para prepararlo. Volví a casa esa noche y saqué la caja de archivo donde había guardado todo. El negativo en su sobre de papel negro, la carta de Almeida, las 42 páginas de Padre Bonaventura, y el sobre con el sello de cera, que en 37 años no se había roto ni había perdido la forma. Lo puse sobre la mesa de la cocina, bajo la lámpara, y lo miré durante 20 minutos antes de coger el abrecartas. La cera se dio en un solo movimiento. Dentro había un pliego de papel de carta del mismo tipo que el sobre. Una página, escrita con tinta oscura en letra pequeña y muy regular, en italiano. Llamé al vecino, que era de origen italiano, y le pedí que lo tradujera esa misma noche. Esto es lo que decía. Para James, hijo de Margaret, de Ohio, en agosto de 1944 me entregaste algo que no se veía pero que quedó en el papel. El Señor te protegió en el camino de octubre entre las 2 ciudades que empiezan con F. Lo que tomaste con la cámara es verdad. No lo escondas más. Una mujer llamada como tu madre te explicará dónde ponerlo. Hay una sala en una casa grande cerca del agua, en la ciudad donde el Señor curó primero, donde esa fotografía tiene que estar antes de que pasen 20 años de este papel. Si la llevas, la herida que lleva 40 años cerrada en tu pecho se abrirá también. Fratello, Pío. Leí eso 4 veces. Luego llamé al vecino y le pedí que lo releyera en voz alta porque pensé que había entendido mal. No había entendido mal. El camino de octubre entre las 2 ciudades que empiezan con F. Foggia, Lucera,
La mina del 14 de octubre de 1944. Las dos ciudades entre las que estábamos cuando el jeep saltó. Lo que tomaste con la cámara es verdad. El negativo con el óvalo de luz. Una mujer llamada como tu madre. Margaret Kessler. Una sala en una casa grande cerca del agua, en la ciudad donde el Señor curó primero. San Giovanni Rotondo. La casa Sollievo de la Sofferenza, el hospital que el Padre Pío había fundado y que estaba en la ladera del Gargano, sobre el Adriático. Antes de que pasen 20 años de este papel. El papel era de 1944. 20 años desde 1944 era 1964. Pero el sobre no se abrió hasta 1981. Interpreté esto de otra forma con Margaret. 20 años desde la apertura. Desde 1981 hasta 2001. Tenía 20 años para llevar el negativo a San Giovanni Rotondo. La herida que lleva 40 años cerrada en tu pecho. No era metáfora. Tenía una cicatriz en el esternón de la explosión de la mina. Una cicatriz de 8 centímetros que se había formado sobre una fisura costal del 44. 37 años de cicatriz. Esto era el Open Loop 3, cerrándose. Y el Open Loop 2, que era quién era realmente el Padre Pío y qué había visto yo realmente en el negativo, también empezaba a cerrarse, de una forma que no era abstracta. Era un nombre, una fecha, una coordenada geográfica y una instrucción que 37 años antes había sido imposible que nadie escribiera. A la mañana siguiente le conté todo a Margaret Kessler, le entregué el negativo, la carta de Almeida, las páginas de Padre Bonaventura y el pliego traducido. Estuvo en silencio durante 10 minutos completos. Luego sacó su cuaderno de notas y me preguntó si estaba dispuesto a dar testimonio formal ante una comisión de investigación. Me explicó que en ese momento, 1981, había un proceso en curso en el Vaticano para la beatificación del Padre Pío, iniciado en 1982, aunque ella ya sabía desde 1979 que se estaba preparando. Las comisiones necesitaban testimonios verificables, con documentación física, de personas que hubieran tenido contacto directo. Le dije que sí. El proceso formal duró 3 años. Presenté el negativo original, que fue analizado por 2 laboratorios independientes. El primero era un laboratorio de análisis fotográfico de la Universidad de Bolonia, que examinó el negativo en diciembre de 1983. Su informe de 16 páginas concluyó que la sobreexposición en el centro de la imagen no era atribuible a ningún defecto de la película, a ningún error de revelado, ni a ninguna fuente de luz exterior identificable. El negativo había sido expuesto de forma uniforme en todas sus áreas, excepto en un óvalo de 2 centímetros y 7 milímetros que coincidía con el centro de la palma. El técnico responsable del análisis, el doctor Francesco Mele, escribió en su conclusión que no tenía explicación técnica para el fenómeno. El segundo laboratorio, en 1985, fue el Laboratorio Fotográfico del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia de Milán. Misma conclusión. Sin defecto de material, sin explicación técnica. 2 laboratorios. Un intervalo de 41 años entre la toma y el análisis. 0 explicación. Entregué también la carta de Almeida. Víctor Almeida había muerto en 1973 en Providence, Rhode Island. Su carta era el único documento que existía sobre el incidente de los bombarderos del 20 de julio de 1944, porque los informes de vuelo de la 456ª Escuadra, según el archivo militar de Maxwell Air Force Base, habían sido destruidos en el incendio del archivo de St. Louis de 1973. El mismo incendio que destruyó 16 millones de expedientes del ejército americano. La carta sobrevivió. Los informes, no. Eso era también una forma de dato. De todo lo que podría haber desaparecido, lo único que quedaba era la palabra de un hombre que lo había vivido. Presenté mi testimonio ante la Comisión Diocesana de Manfredonia Vieste en 1984. Hablé durante 4 horas con un intérprete. El comisionado eclesiástico,
El Monsignore Raffaele Di Muro revisó cada documento que yo presenté y los incorporó al expediente oficial. Salí de esa sala con la sensación de haber bajado algo muy pesado que había cargado durante 40 años. No era alivio exactamente, era más parecido a lo que sientes cuando terminas de hacer un trabajo que sabes que tenías que hacer, aunque no lo habrás visto terminado. Pero había algo que faltaba. El sobre hablaba de llevar el negativo a San Giovanni Rotondo, no solo de dar testimonio. Tenía que ir. Fui en septiembre de 1986, 42 años después de la tarde del 7 de agosto de 1944. Volé a Roma, luego tomé un tren a Foggia, luego un autobús a San Giovanni Rotondo, el mismo camino que había hecho en Jeep en 1944, 4 décadas después. El pueblo había crecido. 147 casas en 1944. En 1986 tenía más de 26.000 habitantes. La iglesia de Santa María delle Grazie seguía en la parte alta, pero junto a ella se había construido una nueva basílica mucho más grande, y al lado de todo eso estaba el hospital, la casa Sollievo de la Sofferenza, la casa Alivio del Sufrimiento, inaugurada en 1956 por el Padre Pío, 12 años después de que yo estuviera en ese patio del convento. 450 camas cuando abrió. En 1986 tenía más de 1.000 camas y era uno de los hospitales más importantes del sur de Italia. Estaba cerca del agua en el sentido de que el Gargano mira al Adriático, y era, en la literalidad más exacta, la casa donde el Señor curó primero, porque el Padre Pío había fundado ese hospital con la misión expresa de curar cuerpos y almas, y había sido él quien había conseguido la financiación internacional, que había convencido a médicos de todo el mundo para que trabajaran allí, y quien había supervisado cada detalle de su construcción. Entré en la recepción del hospital el 14 de septiembre de 1986. Pedí hablar con la dirección y expliqué que tenía un documento histórico relacionado con la causa de beatificación del Padre Pío. Me hicieron esperar 40 minutos en una sala con sillas de plástico naranja y una pintura del Padre Pío en la pared del fondo. Lo miré durante 40 minutos, la misma barba oscura, los ojos que miraban algo detrás de ti. El director del hospital, el doctor Antonio Villani, me recibió y escuchó mi explicación. Cuando le mostré el sobre original, el pliego con las instrucciones del Padre Pío y el negativo, llamó a su secretaria y le pidió que buscara al archivero del convento. El archivero del convento era el fray Giovanni da Castelpetroso, 71 años. Llevaba 52 años en ese convento, lo que significaba que había llegado en 1934, 10 años antes de que yo estuviera allí, y había conocido al Padre Pío durante 34 años. Fray Giovanni leyó el pliego 2 veces. Lo dobló con mucho cuidado. Me miró, en italiano, muy despacio. Me dijo algo que el doctor Villani tradujo. El padre decía que cada foto honesta era una oración, que capturar la verdad era una forma de dar testimonio. Bienvenido. El negativo original quedó depositado en el archivo del hospital, bajo acta notarial firmada ese mismo día, el 14 de septiembre de 1986. El número de expediente de archivo es el CS SF-1-986-0-914-A. La copia fotográfica ampliada a escala 1:1 a 25 por 20 centímetros fue enmarcada y colgada en la sala de la capilla interior del hospital, donde sigue hoy. Esa tarde, en el mismo patio del convento donde 42 años antes el Padre Pío me había mirado sin que yo dijera mi nombre, me senté en el banco de piedra donde él había tenido abierto el breviario el 7 de agosto de 1944. El banco era el mismo. Lo reconocí por una grieta en el ángulo superior derecho del respaldo, en forma de letra V. Me senté. Y la cicatriz del esternón, la de 8 centímetros que tenía desde la explosión de la mina de octubre del 44, empezó a arder. No metafóricamente, arder.
un calor que subía desde el hueso hacia la piel, no como una herida que se reabre, sino como cuando acercas la mano a una fuente de calor limpio. Duró exactamente 11 minutos, según mi reloj. El pliego decía: la herida que lleva 40 años cerrada en tu pecho se abrirá también. 42 años, 2 años de diferencia, pero se abrió. Y yo, que había salido de Ohio a los 23 años convencido de que el mundo era lo que cabía en el encuadre de una Graflex Speed Graphic de 4 por 5 pulgadas, me quedé en ese banco con las manos en los bolsillos y los ojos en el patio vacío, sin cámara, sin negativo, sin nada que fotografiar. Por primera vez en 42 años no necesitaba documentar nada, lo sabía. Hay cosas que los papeles del tribunal eclesiástico no preguntan porque no tienen categoría jurídica para ellas. No preguntan si un hombre creyó antes o después. No preguntan si la suma de las evidencias cambia algo en lo que una persona lleva dentro. Lo que sí documentan es esto, que el 2 de mayo de 1999, el Papa Juan Pablo II, que había visitado personalmente la tumba del Padre Pío en 1947 cuando era el joven sacerdote Karol Wojtyła, y que se dice que el Padre Pío le había dicho en confesión en esa visita que llegaría a ser Papa, declaró beato a Francesco Forgione, Padre Pío de Pietrelcina, ante más de 200.000 personas en la Plaza de San Pedro. 3 años después, el 16 de junio de 2002, el mismo Papa lo declaró santo. Yo tenía 81 años cuando el Padre Pío fue canonizado, la misma edad a la que él había muerto. Una coincidencia que no busqué y que no sé qué hacer con ella, pero que está ahí. El cuerpo del Padre Pío fue exhumado en 2008 para su traslado al nuevo santuario. Los médicos que participaron en la exhumación documentaron el estado del cuerpo 40 años después de su muerte. Las manos mostraban la piel intacta, sin marca, sin cicatriz, sin señal de ninguna herida. Lo que había estado abierto y sangrando durante 50 años no dejó ninguna huella al cerrarse. 2 centímetros y 4 milímetros durante 50 años. Y luego nada. En 2009 participé en un simposio en la Universidad Católica de América, en Washington, sobre documentación visual de fenómenos religiosos en el siglo XX. Presenté el caso con toda la cadena de documentación, el negativo, los informes de los laboratorios de Bolonia y Milán, el pliego del Padre Pío, el acta de depósito del archivo del hospital. Había en esa sala 46 académicos, teólogos, físicos y expertos en análisis fotográfico. Al final de mi presentación, uno de los físicos, el Dr. Raymond Okoro, de la Universidad de Georgetown, me preguntó si podía explicar técnicamente cómo funcionaría una fuente de luz localizada en el interior de un tejido biológico vivo que fuera capaz de generar una sobreexposición uniforme en un negativo de película Kodak 3-Keys de 100 ISO a una apertura de 16 y una exposición de 1/4 de segundo. Le dije que no podía. Me dijo que él tampoco. Me quedé en silencio. Él también. Eso fue todo lo que hicieron falta en ese momento. No un argumento, no una cadena de lógica. Solo 2 hombres mirándose en una sala de universidad, delante de una fotografía ampliada en una pantalla de proyección, reconociendo que el límite de lo explicable estaba justo donde empezaba lo real. El Padre Pío decía: reza, espera y no te preocupes. Yo no supe rezar hasta los 63 años, el año después de abrir el sobre. No soy capaz de decirte si lo hago bien, no tengo ninguna escala para medirlo, pero lo hago cada mañana antes de encender ninguna luz. Hay algo que la Graflex me enseñó en 20 años de trabajo fotográfico y que tardé 40 años más en entender del todo. La cámara registra lo que hay, no lo que el fotógrafo quiere que haya. Puedes componer, puedes elegir el encuadre, puedes esperar la luz, pero cuando aprietas el obturador, la cámara dice la verdad. Esa tarde del 7 de agosto de 1944, en el patio de piedra caliza blanca de San Giovanni Rotondo, con 32 grados de agosto y el olor a flores que venía de una herida abierta desde hacía 26 años, la Graflex dijo la verdad.
Yo tardé 40 años en ser capaz de escucharla, pero la dijo. En 2012, el archivo fotográfico de la Casa Soyevo de la Soferenza recibió una donación adicional: las 42 páginas manuscritas del Padre Bonaventura, la carta original de Víctor Almeida y una copia notarial del pliego del Padre Pío. Todo el expediente completo, bajo el número CSF-2012-0407-B. Visité el santuario por última vez en septiembre de 2017. Tenía 96 años. Fui en silla de ruedas porque la rodilla izquierda ya no daba para más, pero entré al patio del convento por mis propios medios, apoyado en el marco de la puerta, igual que el Padre Pío lo había hecho la primera vez que lo vi, el 4 de agosto de 1944. El banco seguía ahí, la grieta en forma de V en el respaldo. Me senté. No hubo calor esta vez, solo el silencio del patio en la mañana de septiembre y el sol en la piedra caliza blanca, y la certeza tranquila de un hombre de 96 años que ya no tiene nada que esconder ni ningún informe que justificar. 40 años callé. Abrí la boca cuando tuve que abrirla. Y la herida dejó de arder. Lo sabía. Siempre lo supe. El Padre Pío también. Si este testimonio te ha marcado tanto como marcó mi vida, te pido una sola cosa. Suscríbete a este canal y comparte este vídeo con alguien que necesite escucharlo. En El Fraile de los Enigmas, seguimos abriendo los expedientes que el mundo guardó en silencio durante décadas. Y si quieres llevarte algo de esta historia, en la descripción tienes la novena al Padre Pío, completamente gratuita, el primer enlace justo debajo del vídeo. Rézala, compártela y mantén viva su memoria. El Padre Pío decía: reza, espera y no te preocupes. Hay historias que no se borran, dejan huella.